Perfecto. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, te estaba diciendo que el operador de energía nos entrega una onda, hablando ya como en la parte más técnica, una onda pura. A esto se le llama, a esto que tenemos acá se le llama una onda pura. Ella conserva su forma senoidal, esa forma senoidal, sin que surja ninguna afectación. ¿Qué pasa con esta onda? Que cuando yo le conecto a algún equipo, alguna carga, esta onda puede sufrir alguna transformación o internamente en esa ondita que estamos viendo nosotros ahí, puede llevar otras ondas que son ondas parásitas o ondas de sentido armónico. Si yo no tengo una buena instalación eléctrica, entonces va a pasar lo que tenemos aquí, muchachos. Miren, la onda alterna que nosotros conocemos, acá mire cómo se nos volvió esa onda, se distorsionó. Allá es donde no tenemos que llegar nosotros, porque en el momento que esta onda se distorsione, ¿qué va a pasar? ¿Quién me puede decir? Es que hay una mala calidad de energía. Hay una mala calidad de energía. ¿Qué puede pasar con los equipos con este tipo de onda? O no funcionan o de pronto una sobrecarga, profe, los daña. Claro, perfecto. O puede haber un recalentamiento del equipo, se puede quemar los equipos, puede haber, en ese momento puede tener más consumo de potencia, por lo tanto la factura eléctrica pues, va a incrementar en su momento. Podemos tener este otro tipo. Mira, aquí también se nos distorsionó mucho más la onda, pero esto pasa cuando yo tengo elementos, en este caso que yo tengo elementos electrónicos, como los que estamos utilizando ahora, o elementos que tienen ondas rectificadas, en su momento que tienen unos elementos que llaman diodos, que ya los vamos a ver más adelante, rectifican la onda y esto hace que haya un mayor o menor consumo. Para eso, entonces, cuando no hay una buena instalación eléctrica, una instalación eléctrica con calidad, entonces es muy importante en su momento, que es que apenas me están conectando estos muchachos. No hay una buena instalación eléctrica y eso va a crear unos fenómenos que se llaman los armónicos. Los armónicos se dan porque es que toda red eléctrica está conectada a unas cargas. Y esas cargas nosotros sabemos que son de tres tipos: resistivas, inductivas, capacitivas. De acuerdo al comportamiento de estas cargas, pues asimismo va a ser cómo se comporta la red eléctrica, cómo va a interactuar la red eléctrica con estas cargas, y si esta onda se deforma, va a tener otras consecuencias, tanto en la tensión como en la intensidad de corriente, que pueden formar ondas parásitas o corrientes que van a salir de esa corriente grande de funcionamiento. Por ejemplo, en nuestra casa normal, donde nosotros estamos haciendo las verificaciones, entonces nosotros podemos tener una corriente, digamos, de 30 amperios. Pero si yo no tengo una instalación eléctrica bien efectuada, internamente me pueden salir más corrientes, de 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, 4 amperios, y todo eso se suma para tener una corriente total. Yo contaba con una corriente de 30 amperios, pero puedo llegar a tener hasta 50, 60 amperios más de lo que yo contaba por una instalación eléctrica de mala calidad. Entonces aquí tenemos, muchachos, las diferentes cargas, el comportamiento de las diferentes cargas. Entonces, inicialmente, yo aquí tengo arriba cómo es el comportamiento de una bombilla incandescente. Estas bombillas incandescentes son las primeras bombillas con que nosotros trabajamos, ¿cierto? Pero yo tenía una por aquí que la vi ahora. Pero la busco de estas. De estas bombillas incandescentes, si las alcanzan a ver acá, estas bombillas incandescentes, estas bombillas
son con un filamento y ellas son como más de orden resistivo. ¿Cómo yo sé que un circuito es orden resistivo? Porque genera más calor que la misma electricidad. Con la electricidad, que luz, en el caso de estas bombillas generan más calor que luz, por eso es que las utilizan mucho para la calefacción de ciertos productos o ciertos procesos. Pero nótese aquí que esta onda que tenemos acá, mire que ella no se distorsiona, esta onda no se distorsiona. Así yo tenga 20, 30, 40 bombillos, la onda no se va a distorsionar. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de cargas no me producen armónicos. Aquí es donde nosotros entramos a mirar qué tipo de carga es que me conviene tener en una instalación eléctrica. ¿Sí? Esta barrita que ustedes ven acá al frente, esta barrita que ustedes ven acá al frente, muchachos, esta que está acá, esta barrita quiere decir que son los tiempos donde se me pueden presentar fallas. Nosotros los tiempos no los vamos a llamar como tiempos, sino como estados. Entonces los estados nosotros los vamos a manejar de forma impar. ¿Cómo son los estados impares? Pues el estado 1, 3, 5, 7 y 9. Es muy importante ponerle cuidado a estos estados, muchachos, porque esto es lo que vamos a ver dentro de 8 días cuando conectemos un analizador de redes, que cuando él nos muestre todo en la pantalla, ustedes digan, ah, sí, profe, estos son los estados, esto es esto, esto es esto. Nótese que en ese gráfico de acá solamente va a haber el estado 1, que es la fundamental. Cuando yo hablo del valor fundamental, es el valor inicial. Me explico. El valor fundamental de la frecuencia es 60 Hz, valor fundamental, o sea, el valor base. Y de ahí para allá se desprenden otros valores, pero el fundamental es 60 Hz. ¿Cuál es el valor fundamental, por ejemplo, de la tensión? ¿Cuál creen ustedes que es? Voltaje. El voltaje. Valor. ¿El valor teórico del voltaje cuál es? ¿El valor qué, profe? Teórico del voltaje. 120. 120. Entonces, ese es el valor fundamental. Ojo con eso. Fundamental. El valor, o sea, como técnicamente dicho, los valores fundamentales son los mismos valores nominales. Bueno, siguiendo aquí abajo, en la parte de abajo, tenemos la frecuencia que me genera un computador. ¿Sí? En esta parte de acá, la frecuencia que me genera el computador. Como el computador está internamente realizado por unos semiconductores, llámese diodos, transistores, SCR, TIA, reguladores, entre otros, entonces me va a sufrir algo que llama una rectificación de onda. Eso lo vamos a ver también en su momento, la rectificación de onda. Entonces puede ser partes negativas o puede ser partes positivas. Entonces, si yo no hago un tratamiento con unos filtros especiales, entonces la onda alterna se me va a convertir en este tipo de onda. Y si yo tengo muchos computadores, entonces va a ser mayor el problema. Esto me puede ocasionar que el conductor se caliente. ¿Y qué pasa cuando un conductor se calienta? Señores, yo, se me durmieron. Empieza a dar pérdidas, profe, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que evitar en una instalación eléctrica es que todos los materiales con que está realizada se me calienten, porque eso va a ser consumo de potencia y eso se va a registrar y va a ir en contra de mi bolsillo. Bueno, entonces aquí hay ya en este otro lado, entonces vamos a tener, voy a correrme para acá un poquitico, acá, en esta parte, entonces vamos a tener lo que es, acá, en esta parte, como ustedes pueden apreciar, tenemos el tubo fluorescente. Claro que ese tubo fluorescente ya está saliendo del mercado. Él me va a generar unos picos. Miren esos picos aquí que me va a generar este tubo, ¿sí? Acá, este tubo, unos picos. Y esos picos, pues claro, me van a generar más corriente a la hora de trabajar. Note si abajo, donde están los órdenes, aquí donde están estas órdenes acá, en esta parte, acá, este negrito que está aquí es la fundamental, que es toda
toda la energía. Pero aquí, él me va a producir aquí más corriente. Estos son corrientes armónicas en los estados. Mire que el estado 1 va a ser el de la fundamental y los otros 3, 5, 7, por ahí hasta el 11 estado, van a ser las corrientes parásitas que me están saliendo, que no deberían de salir. Aquí en la parte de abajo, muchachos, entonces yo tengo, acá en la parte de abajo, entonces yo tengo también acá el que correspondiente a un variador de velocidad. Entonces el variador de velocidad es lo que me hace es alterar la frecuencia, pero también me va a rectificar la onda, como la vemos acá, una rectificación, y eso hace que los consumos y las corrientes que me generan parásitas, las corrientes que con que yo no contaba, esas corrientes sean de más valor. Entonces, ahí ustedes pueden ver, muchachos, el comportamiento de las diferentes cargas. Esta presentación yo se las voy a compartir Profe, para que tomen con sus esas corrientes respectivas parásitas, notas. ¿les llega más tensión o qué, profe? Señor, ¿alguien me habla por ahí? Profe, que con esas corrientes parásitas puede suceder una sobrecarga. Habla un poquitico más duro, que está como alejadito del... Profe, que con esas corrientes parásitas puede haber una sobrecarga. Claro, claro, porque como yo les decía ahora, la corriente, ella se va sumando. Yo digamos que en mi hogar yo trabajo con 30 amperios, según mis cálculos como eléctrico. Pero las corrientes parásitas, digamos que conecté un tubo fluorescente y me dio una corriente parásita de 2 amperios. Entonces serían 30 amperios más 2 amperios, eran 32 amperios. Digamos que tengo 4 computadores. Esos 4 computadores me pueden generar 3 amperios. Un ejemplo, ¿no? Porque todo eso es calculado. 3 amperios. Entonces tenía 32 más 3, 35. Y mi instalación eléctrica yo la hice para 30 amperios y ya voy en sobrecarga en 35 amperios. Desde ahí, cualquier cosa puede pasar. ¿Me hago entender? Sí, señor. Bueno, aquí lo que tenemos nosotros, muchachos, es el comportamiento de las diferentes cargas. Cuando una carga es lineal y cuando una carga no es lineal. ¿Cuál es la diferencia entre lineal y no lineal? Eso ya lo hemos visto. Eso tiene que contestarse así, muchachos, así de rapidito, porque hoy ya lo sabemos. Profe, me repite, por favor, no estoy escuchando ¿Cuál es la bien. diferencia entre carga lineal y no lineal? Bueno, las cargas lineales son las resistivas, las que no producen desfase en las ondas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una carga lineal. En carga lineal está la plancha, la olla arrocera, el bombillo de filamento, está como todos los elementos que usan calor para trabajar. Y entre las cargas no lineales están todos los dispositivos electrónicos, los bombillos LEDs, están todos los computadores, los cargadores de los celulares, todos nuestros componentes, dispositivos electrónicos que tenemos en esta casa, como los televisores, computadores, etcétera. Los motores son cargas no lineales. Mientras los circuitos sean resistivos, no voy a tener yo corrientes parásitas. Mientras que los circuitos sean no lineales, entonces yo lo que voy a tener es cargas parásitas y corrientes de más. Aquí es donde nosotros entramos a analizar, bueno, entonces, ¿qué hago? Conecto cargas resistivas que van a producir más calor, pero no van a producir corrientes parásitas, o conecto cargas no lineales que consumen mucho menos, pero me van a consumir corrientes, me van a generar corrientes parásitas. Pues eso más adelante lo vamos a ver a, por medio de un cálculo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta, algo? Bueno, tu silencio lo dice todo.
Entonces, en ese orden de ideas, aquí nosotros tenemos ya. Aquí nosotros tenemos que nuestra energía, por lo general, es un sistema RST. ¿Qué significa RST? Eso ya también ya lo hemos visto. Están muy demoraditos hoy. ¿Ah? Entonces, RST significa red simétrica trifásica. RST significa red simétrica trifásica. Entonces, como nosotros lo podemos apreciar acá, aquí en este circulito, este es el generador, el que está ahí, ese generador, y ese generador que está acá, él me va a generar 3 ondas. La onda R, S y T, que ya vimos qué color tenía, corresponde a cada onda. Cada onda de esas es una fase en Colombia de 120 voltios para los sistemas residenciales, comercial e industrial. En la parte industrial, pues ya dependiendo del convenio que se haga con la empresa, se da el tipo de onda. Yo puedo enviar por la fase 120 voltios o 208 o 240, dependiendo del acuerdo que yo tenga con la empresa y la necesidad. Por lo general, por la fase en Colombia son 120 voltios. Y cada fase está una de la otra desfasada 120 grados, como ya lo hemos visto. Esto se debe de conservar. Conéctele las cargas que le conecten, no se puede cambiar ni la frecuencia, ni la tensión, ni el desfase entre cada onda. ¿Me hago entender? Ahí se ve que la fase tiene la onda como que más grande, que Señor, la fase, si no estoy mal, la fase ahí es el azulito y porque se ve como más grande que los demás. así no que se ve, pero todas tienen la misma magnitud. De pronto visualmente nos engaña el sistema, como la figura. Bueno, aquí vamos a comenzar a hablar entonces de la frecuencia. La frecuencia es una parte muy importante del sistema eléctrico, porque la frecuencia es la que me da el ritmo de trabajo. Me da el ritmo de trabajo y nosotros tenemos frecuencia tanto en la parte alterna como en la parte directa. Lo que pasa es que la frecuencia en la parte directa no va a variar como varía en la alterna, simplemente va a ser la misma frecuencia. Muchos dicen, muchos textos, y hay unos argumentos que dicen que la corriente directa y la corriente continua no tiene frecuencia. Yo no estoy de acuerdo con eso porque entonces el aparato no podía trabajar. Lo que pasa es que en la frecuencia en la alterna es variable, la podemos ver ahí, en una onda variable, pero la velocidad cambia tanto tiempo por segundo. Cuando yo digo tanto tiempo por segundo, pues estoy hablando de la frecuencia. Entonces la frecuencia es de 60 Hz en Colombia, 60 Hz en Colombia y 50 Hz en otros países. Son convenios que se hacen por muchas cosas. Ya eso lo sabíamos, esto es como un repasito. Pero tenemos que hablar de las diferentes frecuencias que yo debo de tener para el trabajo. No solamente son los 60 Hz. No solamente. Aquí tenemos nuestras frecuencias. Digamos, la frecuencia de alimentación eléctrica, normalmente nosotros hablamos de entre 50 y 60 Hz. Pero hay otras unidades variables de frecuencia, que es una entre 1 y 20 kHz, es la frecuencia portadora. ¿Cuáles son estas frecuencias? Cuando se me meten a la parte eléctrica, y aquí tengo la onda mayor, que es la alterna, pero dentro de esa onda van otras frecuencias de este tipo. Está la frecuencia de audio, o sea, lo que nosotros podemos escuchar, lo que ustedes están escuchando ahora, que va entre 15 Hz y 20 kHz. Es lo que nosotros podemos escuchar. Si de pronto la frecuencia es menor, un sonido que sea menor a 15 Hz, nosotros no lo vamos a poder escuchar. O que sea mayor a 20 Hz, a 20 kHz,
no lo vamos a poder escuchar. También tenemos lo que llama la radiofrecuencia. La radiofrecuencia va entre los 300 kilohertz y entre 30 y 300 kilohertz. Las emisoras de radio, esas son las de baja frecuencia, radiofrecuencia. Las de baja frecuencia es entre 300 kilohertz y 3 megahertz. Y frecuencia media entre 3 y 30 Hz y frecuencia alta entre 30 y 300 Hz. Esto es de acuerdo a una norma que hay. Entonces, lo que se llama el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el que me define todos los tipos de frecuencia. Entonces, por aquí están las frecuencias de transmisión eléctrica, después siguen las frecuencias de radio, las frecuencias de televisión, las frecuencias de comunicación de celulares, la frecuencia de microondas, del horno microondas, y las otras frecuencias de radio. Por ejemplo, aquí está esta frecuencia que es la que utilizamos para las radiografías, y esta es la frecuencia más peligrosa que se utilizan para la producción de energía nuclear. Nótese que a medida que va incrementando la frecuencia, la longitud de onda o el periodo se va haciendo más pequeño, ¿sí? Se van haciendo más pequeños a medida que va aumentando la frecuencia. Esta onda se va angostando. En español, aquí está más gordita y aquí está más delgada. Entonces, ese es el espectro electromagnético. Por favor, cuando lo pase, hay que darle un vistazo y aprenderse dónde estamos ubicados nosotros de acuerdo a nuestro trabajo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay nadie por ahí? Ah, entonces acabemos. No, señor. Acá estamos, profe, pero todo bien. Que me siento solo. Tienen que hablarme, muchachos, porque no yo aquí hablando solo como lobra mojada. Bueno. La frecuencia, teóricamente, ella es de 60 Hz, teóricamente. Pero dependiendo si estamos en un pico de consumo o no, entonces esta frecuencia puede subir o puede bajar en algún momento, ¿sí? La frecuencia fundamental, ella debe tener suficiente potencia de generación en la parte de los generadores y tiene que ser muy efectiva, ser muy regulada para que no se me vaya a subir o bajar mucho y sufrir alguna alteración. Si la frecuencia, en estos casos de la red eléctrica, es constante, pero en la generación de energía me puede producir algo que llama una perturbación electromagnética. Entonces, la Comisión IEC, que es una norma internacional de electrónica, de electricidad y electrónica, dice que las perturbaciones son aquellas señales indeseables que me afectan el funcionamiento de la red eléctrica y que es de diferentes referencias a lo que yo necesito en la red. Cuando yo hablo de referencias, es simplemente las referencias, es que si ya no me está trabajando a 60 Hz, sino a 55, a 56, a 57, ya no me está trabajando a una tensión 120 voltios, sino a 190, 110, bueno, como ejemplo. Tenemos, entonces, tres tipos de perturbaciones. Están las internas temporales de duración prolongada. Están las internas de maniobra, ¿sí? Y están las externas o atmosféricas. Las internas temporales son cuando la empresa va a hacer algún mantenimiento que le dice a uno, vamos a quitar la luz por 10 minutos, 15 minutos, pero es temporal. Las internas de maniobra es las que puede pasar en estas casas, que en algún momento yo baje el breaker, ¿cierto? Y las otras perturbaciones pueden ser por externas o atmosféricas. Les comento, cuando cae un rayo, yo puedo tener los elementos apagados, pero cuando el rayo cae,
él trae un campo electromagnético que lo esparce y puede afectar los equipos. Por eso se recomienda que cuando esté haciendo temporada de lluvias, apagar el equipo, además de eso, desconectarlo. Si yo no lo desconecto, el equipo puede sufrir afectación por una descarga eléctrica. Entonces, a eso se refiere descargas atmosféricas. Para su función, cuando hay lluvia... Profe, una pregunta. Señor. Ahí en esos casos, cuando ocurre una descarga por algún rayo ¿sí? El estabilizador internamente, como la mayoría tienen un fusible, ¿ese fusible sí ayuda en algo o algo de la descarga que sufre va a pasar al equipo? Lo que pasa es que el campo magnético, él va a buscar todo lo que sea metálico, ¿sí? Ahí prima mucho lo que es la condición de puesta a tierra. El fusible es cuando hay sobrecorriente, cuando pasa la corriente físicamente por ese elemento, dicho así, y lo que hace es fundir el filamento del fusible. Pero en ese caso no. Estamos hablando de campos magnéticos que por inducción él puede afectar el funcionamiento del equipo. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Seguro? Profe, entonces cuando caen los rayos, lo único que salvaría, por decirlo así, sería la puesta a tierra. Sí, señor. Y lo mejor es desconectar el equipo para aislarlo del sistema. Lo que pasa es que ustedes saben que cuando un campo magnético se acerca a un material, él va a inducir para que se muevan los electrones. ¿Y qué pasa cuando hay movimiento de electrones? ¿Cómo se le llama al movimiento de electrones? Intensidad en corriente. Intensidad de corriente eléctrica. Entonces, eso es lo que pasa. La frecuencia puede variar en la red cuando hay grandes grupos de cargas conectadas o cuando yo tengo muchos con motores conectados o cuando tengo que hacer gran generación. Entonces, por ejemplo, en las horas pico, cuando nos podemos dar cuenta, en las horas pico, cuando medimos las frecuencias, que ellas varían entre, ¿qué valores varían las frecuencias? Según las mediciones realizadas, muchachos, ustedes que tienen ahí los datos. ¿Qué valores qué, profe? Cuando medimos la frecuencia, ¿entre qué valores osciló esa medición? 59.8, 59.9, ¿Entre cuánto y cuánto? Vaya hablando a alguien, pero tiene que hablar durito porque no escucho, no escuchamos. Profe, mediciones desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana variaron de 59.9, 59.97, 59.94, 63, 64, Sí. 59.94, 60, 59.95. Eran como entre punto 3 y punto 5. La variación. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, señor. De por sí, pues la frecuencia cuando la midamos desde las 7 como hasta las 11, pues siempre mantiene entre 59 y 60. Sí, correcto. Tendríamos que mirar, digamos, a las 7, 8 de la noche, entre 7 y 9, que son como las horas de más consumo, que la gente llega a las casas, prende el televisor, calienta la comida, cargan los celulares, bueno, toda cuestión, cómo es el comportamiento de la frecuencia. Pero la frecuencia, la empresa debe de garantizar que esa frecuencia no varíe en la medida que se pueda, porque nada es perfecto. Entonces, la constancia de la frecuencia depende de la efectividad de la central que la produzca o que esté generando. Y el estado actual, pues ya depende también de las horas pico y de la potencia que esté incidiendo sobre ella. Ahora vamos a hablar de la tensión. La tensión, entonces,
es un elemento que también surge determinada variación, ¿cierto? Eso depende también si las cargas que están conectadas a esa tensión son lineales o no son lineales. Y depende también la tensión de la variación de la frecuencia. O sea, primero va la frecuencia, después va la tensión. La frecuencia me va a variar la tensión. Cuando yo hablo de tensión, recuerden que estoy hablando del voltaje. ¿Qué pasa cuando yo conecto una carga que es superior a la tensión? Por ejemplo, yo voy a conectar un televisor de 120 voltios, pero en la red yo mido 110 voltios. Estoy dando los valores como ejemplo. Entonces, el sistema debe tener una reserva de energía para poder coger esos 110 voltios y elevarlos a 120 voltios teóricos y que el equipo no se vaya a quemar. Y en el caso tal, pues la empresa tiene que poner a actuar más generadores de energía que me compense ese voltaje. Muchas veces cuando la tensión baja demasiado se queman los equipos. Ahí es cuando uno va a la empresa con un soporte bien técnico y la empresa le debe pagar a uno esos equipos. Profe, entonces la empresa también debe enviar el voltaje correspondiente. Sí, claro. Por ejemplo, cuando yo hago un reclamo a la empresa, es bueno que ese reclamo vaya certificado por un eléctrico que sepa el tema. ¿Por qué? Porque, como pasó en un hotel en Calarcá, que hicimos un estudio y el hotel se le quemaron todos los televisores. Entonces, antes de hacer la reclamación, fuimos a medir y efectivamente le estaba llegando 90 voltios, de entre 8 y 11, 90 voltios. Y entre 3 y 7 estaban llegando 140 voltios. Tenía por qué quemarse esos equipos. Entonces, hicimos la medición, miramos, mandamos a la empresa, efectivamente el transformador ya no estaba regulando como tenían que ser, tenían que intervenirlo, el transformador, y la empresa le pagó los equipos al hotel. ¿Por qué? Porque iban con argumentos, con mediciones, con fotografías y un soporte. Cuando ellos fueron a verificar también las mismas mediciones que yo hice, efectivamente estaba mal regulado. Pero si yo digo a la empresa, se me quemaban los equipos, ellos vienen, miden, y ellos dicen, no, todo está bien. Pero como no hay una asesoría de un eléctrico pertinente, pues les pueden meter ese golazo. Cuando la carga es inferior, la frecuencia aumenta, ¿sí? Cuando la carga es inferior a la generación, entonces la frecuencia aumenta. ¿Qué quiere decir? Entre más carga yo conecte, la frecuencia va a disminuir. Ojo con eso. Ustedes van a una empresa a hacer una medición y ustedes miden la frecuencia y les da por un ejemplo, 58. ¿Qué quiere decir? Que hay demasiadas cargas conectadas. Eso, hay muchas cargas conectadas para el tipo de instalación eléctrica y eso hace que la frecuencia disminuya. Esto es muy peligroso cuando la frecuencia disminuye. Digamos que si son los motores, pues si él va a una velocidad, disminuye la velocidad. Si es un motor que necesita determinada fuerza mecánica, una banda o algún proceso, pues va a disminuir y así sucesivamente. Efectos que producen, pues ya les había dicho, velocidad, variación de velocidad de rotación, un atraso, un adelanto en el tiempo de la frecuencia de la red, va a disminuir la fuerza, la velocidad y lo que podemos aceptar en su momento es que hayan calentamientos. Bueno, quiero que miremos. Dice que para saber y conocer la tensión, la debo de medir por un tiempo determinado, tener un valor inicial, tener un valor final y saber por cuánta duración es que yo hice la medida. Mire lo que hicimos nosotros en la práctica. Medimos el voltaje cada 15 minutos y así nosotros podíamos obtener valores iniciales y valores finales.
Entonces, valores de referencia de la tensión. Esta tabla es muy importante porque cuando se construyen los electrodomésticos, deben de estar ligados a estos valores. De este sentido, cuando AT significa alta tensión. Entonces, el voltaje debe estar entre menos 7% y más 7%, etapa 1, y etapa 2 entre menos 5 y más 5%. Cuando es media o baja tensión, entonces va a ir entre 10 y menos 10, el mayor y el menor. Alimentación subterránea, entre menos 7% y más 7%. Y si es de nivel rural, entre el 13%, menos 13 y más 13%, o menos 10 más 10%. Por eso es que la empresa de la energía le dice a usted, la caída de tensión no puede superar el 3% cuando es para instalaciones o el 5% cuando son alimentadores. ¿Ustedes ya vieron caída de tensión en la parte de instalaciones eléctricas? Señores. Señor. O Bueno, listo. una instalación, la sola instalación. Ojo, porque cada que yo hago una instalación, yo la debo de analizar, la debo de medir. Cuando una instalación tiene mucha longitud, ¿qué puede pasar con la tensión? Ella se cae, porque hay mucha resistencia. Bueno. No, esa no la hemos hecho todavía, profe. Lo que hicimos sí fue medir que efectivamente en una instalación, por ejemplo, con el profe Wilson, hicimos una instalación de un tablero, un punto trifásico, unas luminarias y dos tomacorrientes. Lo que hicimos fue medir voltajes, pero nada más. Ojo, porque ustedes son tecnólogos. Hay que ir mucho más allá. Así como cuando yo les hago el circuito, que miran qué pasa aquí, qué no pasa aquí, antes y después. El tecnólogo tiene que ir mucho más allá que el operario. El operario simplemente, él hace la instalación, mide, listo, hay voltaje, cobro y me voy. No, el tecnólogo tiene que ir mucho más allá porque a ustedes les van a llamar para resolver daños, muchachos. No se les olvide que ustedes los llaman. Está dañado este equipo, está dañada esta instalación, mire que esto se quemó, yo no quiero que el se queme. Ustedes tienen que tener la inteligencia para enfrentarse a este tipo de circuito, entonces hay que aprovechar eso. Muchas veces uno va es por el montaje, funcionó y chao, no. Ustedes van a ser unos profesionales porque su carrera es del nivel profesional, por ende deben de tener más, utilizar más el análisis de los circuitos y su funcionamiento, conocerlos. Bueno. Aquí vamos a trabajar con algo que necesitamos. Ojo acá. La frecuencia normal es 60 Hz. La frecuencia normal acá es 60 Hz. Me voy a ubicar acá. Listo. Les dice que la frecuencia normal es 60 Hz, que es la que está aquí en esta primera parte. Aquí está mi onda. Mira, aquí podemos ver esta onda. Y esta es una onda que se está generando de 60 Hz. ¿Sí? Esta onda de 60 Hz. Ya. Listo. Pero cuando yo estoy hablando de los armónicos, se me van a generar otras ondas, pero que son múltiplos de 60. ¿Cuáles son los múltiplos de 60? Entonces, me van a contestar todos. 60 por 1. 60. 60. 60, ¿cierto? 60 por 2. 120. 120. 60 por 3. 180. 180. 180 por 3. 180. 60 por 4. 240. 240, que es la que está aquí. 240, que es la que está aquí. Y 60 por 5. 600. Entonces, los armónicos son
frecuencias que salen de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es 60 Hz, pero los armónicos salen de esos 60, van a ser múltiplos de ese 60, entonces voy a tener que son de 120, 180, 140, 300, 360. Son múltiplos enteros, ¿sí? Múltiplos enteros. Cada posición de estas, 120, 180, 240, 360, se llaman, ellos van a estar posicionados en orden. Primero va 60, después da 120, después va 180 y así sucesivamente. A eso le llaman los órdenes. Y en cada posición va a pasar algo con la corriente y con el voltaje, muchachos. En cada posición va a pasar algo con la corriente y con el voltaje. ¿Me hago entender? Sí, señor. Lo ideal que es que no aparezcan estas otras ondas, que solamente esté la onda de la frecuencia de 60 Hz. Pero como estamos en un mundo que no es perfecto, por eso aparecen estas ondas parásitas que llaman armónicos. Profe, ese análisis, a la hora de uno ir a una casa o a un domicilio, ¿lo haces con esa aplicación que dice que uno lo puede conectar al celular? ¿O No por la medio conozco. matemático? No la conozco. Señor. Tendría que ahorita compartir pantalla si la tiene, exponerla y ya le comentaría. Esto se hace No, profe, con- La que él nos usted comentó dice la que se clase parece pasada, del del osciloscopio. osciloscopio. Ah, sí, claro. Sí. Para eso se utiliza mucho un aparato que se llama un analizador de red. Los analizadores de redes, por ejemplo, los que están en el centro, hay desde 10, 15, 20 millones. Pero usted va y hace un análisis de red una semana y usted puede cobrar 5, 6 o 8 millones por ese análisis, que te va a mostrar esto mismo y usted hace un informe muy detallado, muy técnico de lo que pasa en esa institución. Profe, uno dónde puede comprar la tarjetica del osciloscopio que le conecta el En celular. Wish, por Mercado Libre. Y busco así tarjeta para osciloscopio para el celular. Osciloscopio por celular y ahí le sale la tarjeta para osciloscopio por celular y ahí sale. Creo que está en $30, si no estoy mal. Bueno, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Preguntas hasta aquí. Está todo clarito, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Por favor, me van a decir los nombres de quienes están conectados en estos momentos, uno por uno, para yo ir aquí anotando. Andrés Felipe Rodríguez. Sí, Juan Diego Gustavo Hidalgo Fino, Ríos. sí, Gustavo Fino Contreras. sí, Johnny Esteban Grigores. Rubén López Gómez. sí, Camilo Steven Zuleta. sí, Alexander Larrota. correcto, José López Santiago Ramírez. Hernández. correcto. Bueno, ¿Quién me escuchó a mí, profe? Juan Diego señor. Hidalgo. Ojo a este cuadrito, ahora cuando se los socialice, este cuadrito es cómo es el comportamiento de la calidad de los aparatos en nuestra casa. Vamos a correr aquí para no ser estorbo. Listo. Bueno. Entonces me voy a acercar porque esta letra sí no la veo, está como pequeñita. Dice, vamos a trabajar la primera parte que es un componente, el problema y el efecto. ¿Qué problemas tiene tener un conductor en el momento, dentro de la amplia gama de perturbaciones existe en la red, los armónicos producen en los componentes de elementos los siguientes efectos, o sea, efectos de los armónicos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el conductor. Él puede tener o va a tener aumento de corriente, aumento de la resistencia, aumento de pérdidas térmicas, efecto Joule, o
efecto skin. Efecto skin es de maleabilidad, o sea, de conducción. O calentamiento de los cables y disparo de las protecciones. Claro, cuando hay un calentamiento de los cables, hay un disparo de las protecciones. Listo. Vamos a mirar otro. El conductor neutro. Ah, este es el importante. Cuando hay muchos problemas de armónico, lo que más sufre es el conductor neutro. El conductor neutro. Entonces, el conductor neutro que tenemos acá, ¿qué puede pasarle? Circulación de armónicos múltiplos de 3. Retorno por el conductor de neutro. Yo le hago una pregunta. ¿Qué función tiene el conductor neutro? ¿Qué función tiene el conductor neutro? Profe, equilibrar la carga. Entonces, el conductor neutro es por donde regresan todas las corrientes a la fuente. Por eso se llama neutro. Entonces, a ese conductor van a llegar todas esas corrientes armónicas. Digamos que yo tengo 3 fases. En una fase me da una corriente armónica de 3 amperios, en la otra de 4 y en la otra de 2. Entonces, serían 9 amperios de más que va a recibir ese neutro. Digamos que yo el neutro lo tengo para 20 amperios, pero le va a llegar 29. En ese momento el señor se va a recargar. Va a sufrir una recarga, lo que va a ocasionar que el conductor se recaliente, se queme. Entonces, ahí está también, este cuadrito es muy importante que ustedes lo analicen porque está para motores, para grupos electrógenos. Los grupos electrógenos son todas las plantas o generadores de energía. Equipos de medida y control. Ojo. Antes decía uno que los equipos de medida no tenían problemas para consumo, para funcionamiento, porque son equipos de medida. Sí tienen problemas y pueden ocasionarme en el circuito donde están conectados un problema. Bueno, ya les había hablado de los armónicos, que los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental. Ya les hablé de los tipos de armónicos, del orden. Bueno, este orden que tenemos aquí de la calidad de energía, aquí está entonces el orden 1, aquí más arribita. A ver, yo me coloco la pastilla de engrandecer. Correcto. Entonces, el orden 1, el orden 2, el orden 3, el orden 4. En el orden 1, voy a explicarles un orden y después ya ustedes miran el otro. Pues aquí, en el orden 1 que nosotros vemos acá, el orden 1 corresponde a una frecuencia de 60 Hz. Es tipo positivo, ¿cierto? Tipo positivo. El orden 2 corresponde a una frecuencia de 60 Hz y es de tipo negativo. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte de abajo de la onda. El orden 3, como lo podemos apreciar aquí, es de 180 y es 0, o sea que está sobre todo el eje. El orden 5 es 6. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a trabajar con los órdenes impares? Porque este aquí es un valor 0 y todo lo que yo trabaje o multiplique con un valor 0, pues me va a dar 0. De ahí que yo voy a trabajar con los impares porque ellos van a estar en un pico positivo o en un pico negativo. ¿Sí me hago entender? Porque escogemos los impares, porque si nos damos cuenta los pares siempre van a estar como en una parte negativa. Entonces siempre que yo vaya a hablar de los órdenes, entonces voy a coger los impares. Y para efectos de cálculo siempre va a trabajar con los múltiplos.
Por lo general, en el cálculo, si yo quiero tener una frecuencia total, voy a trabajar con el orden 1. Pero si yo quiero tener la parte residual, que es lo que se me está generando además del consumo total, trabajo desde el orden 3 hacia adelante. Bueno, Pues yo tengo una preguntita. señor. Es que yo no sé si estoy confundido o qué, pero yo no sabía que había frecuencia más de 60. Sí, claro. Cuando yo conecto mal un equipo y la instalación eléctrica está mal realizada, se generan frecuencias parásitas, que son múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Cuáles son las frecuencias Es parásitas? Pues como, 120, es como algo 180, parecido a la, 240. es como algo Señor, parecido a la tensión, ¿o qué, profe? no, frecuencia, frecuencia. La velocidad con que Pero, o va a sea, girar esa onda. profe, como usted nos explicó ahora, las corrientes parásitas, que aumenta más, y en este caso sería con la frecuencia. Esto puede producir que la tensión aumente o disminuya, ¿sí? O que la corriente aumente o disminuya. Bueno, ¿cómo vamos a analizar la tensión, muchachos? ¿Cómo se va a analizar esa tensión? Dice que se debe medir cada 15 minutos y debemos nosotros de tener un valor máximo inicial y debemos de tener lo que se llama el valor medio. ¿Cuál es el valor que entrega el operador eléctrico en voltaje o tensión? 120. 120. Y entonces BK que tenemos acá es el valor medido. Y BN es el valor el BK es el valor nominal que me entrega la empresa y BN es la tensión nominal que me entrega la empresa y BK es el valor que yo medí. Y eso lo multiplico, hago esta operación y lo multiplico por el 100%. Bueno, vamos a tomar nota hasta aquí, muchachos. Cuando tomemos el resumen, seguimos ya con los ejercicios de cómo vamos a analizar estos conceptos que vimos, ¿de acuerdo? Les voy a compartir Profe, esta presentación. Hacemos un resumen bien hechecito, muchachos, bien hechecito el resumen y ya seguimos con la clase. Señor. ¿tú nos puedes compartir al grupo estas diapositivas? Es que pues Sí, ahí ya, llevo las voy a compartir, un claro. poquito. Ya se las voy a compartir. Voy a detener la grabación, que hasta aquí es que la necesitamos, esta primera parte. Entonces, acá.